Kyle Crane contra Aiden Caldwell. En este versus no solo evaluaremos las capacidades físicas y mentales de cada uno y compararlas para saber quién saldría vencedor en un combate directo, sino también su eficiencia en situaciones críticas o determinantes, ocasiones en las que no solo se pondrían en juego sus vidas, sino la de otros supervivientes. Por un lado tenemos a un agente secreto, especializado en tácticas de combate mortales, capaz de despachar grupos de enemigos en pocos minutos y es gran estratega. Por el otro, un joven con habilidades aumentadas a base de experimentos clandestinos, un excelente desplazamiento en parkour y freerunning y con mucha más experiencia contra infectados, pues nació y se crió en pleno apocalipsis. Empecemos analizando a Kyle, un tipo que sirvió en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y comenzó a trabajar como mercenario poco tiempo después de su retiro. Fue contratado y capacitado por el Servicio de Auxilio Internacional para cumplir ciertos objetivos en la ciudad turca de Harran luego del brote zombie. Solo con esta base podemos hacernos a la idea de las capacidades físicas, mentales y tácticas de Kyle, además de ser excelente estratega y negociante cuando llega el momento de hacer tratos sucios con bandidos, asesinos o raptores. Su elocuencia y carisma al hablar puede incluso hacer que un enemigo cambie de parecer y se vuelva su aliado, especialmente en situaciones de mucha tensión y agresividad, lo cual es un plus al tratarse de un extraño en tierras ajenas, y donde debe rebuscárselas casi todo el tiempo para tener una oportunidad de supervivencia. Gracias a esto, Crane puede sacar valiosa información de gente que supone un peligro, tanto para otros como para ellos mismos. Como es de esperar por su historial militar, Crane sabe usar todo tipo de armas de fuego. Literalmente no existe objeto balístico que este tipo desconozca su funcionamiento. Y la lista va desde revólveres, pistolas, ametralladoras, rifles y escopetas, pasando por carabinas y metralletas. Su fuerte son las armas cuerpo a cuerpo y las usa de todo tipo: machetes, hachas, palos, lanzas, garrotes, mazas, cuchillos, espadas, guadañas y la lista sigue y sigue. También posee conocimientos básicos en química y física, pero bastantes sobre medicina y primeros auxilios. No obstante, antes de su llegada a Harran, Crane carecía de la capacidad para fabricar elementos improvisados más complejos, como granadas, trampas, objetos arrojadizos, señuelos y otros tantos. Pero esta desinformación la contrarrestó mostrando amplios conocimientos en mecánica automotriz y fabricación de piezas para su buggy, lo que de paso demostró su sobresaliente destreza al volante en terrenos peligrosos y muy traicioneros, tanto de día como de noche. Su habilidad en parkour es sobresaliente, pero no perfecta. Puede trepar casi cualquier estructura y colarse por lugares estrechos. De ser necesario, se inventará una ruta para llegar a un punto o para escapar de una emboscada. Sabe resolver situaciones críticas que requieren de un pensamiento frío y calculador. Al ser alguien que se involucra fácil y rápidamente a nivel emocional con las personas, así sean unos completos desconocidos, Crane arriesga su cuello más veces de las que debería, lo cual puede tomarse como un cierto nivel de imprudencia de su parte, ya que ese sentimentalismo excesivo muchas veces le jugó en contra o fue utilizado por otros con malas intenciones. Y este es su punto más débil, pues hace que baje la guardia más de la cuenta, dado que ha llegado a depositar excesiva confianza en muchas personas que no lo merecían. Y aunque en ocasiones lo han engañado fácilmente, otras tantas los mismos malintencionados han pagado caro su viveza. Actualmente Crane se ha convertido en un colérico consciente y está en lo más alto de la cadena evolutiva del virus Harran, y lo que es peor aún, su paradero es completamente desconocido, lo que lo convierte en la amenaza máxima para cualquier individuo en el planeta, pues en su monstruosa forma, denominada cazador nocturno, Kyle solo piensa en una cosa: esparcir su progenie, protegiendo nidos coléricos con gran vigor y destrozando con excesiva brutalidad a quienes intenten evitarlo. Su velocidad, fuerza, resistencia y sentidos se vieron drásticamente potenciados. Su nivel de ecolocación es tan desarrollado que le permite ubicar a presas estando a kilómetros de distancia y alcanzarlos en cuestión de pocos minutos aprovechando sus zarcillos. Su piel se fue engrosando hasta convertirse en un caparazón tremendamente resistente al daño de balas y explosivos. Su capacidad adaptativa le permitió evolucionar para superar el peligro, adoptando nuevas y mejoradas habilidades ofensivas y defensivas, así como volverse más inteligente y astuto, pudiendo realizar control de masas de forma eficaz. Sin embargo, al igual que ocurre con el resto de infectados, en este estado el cazador es muy vulnerable a la luz ultravioleta y puede ser fácilmente engañado si un superviviente se camufla temporalmente con restos o entrañas de otro infectado, lo que le otorga una buena oportunidad de supervivencia si sabe aprovechar esta ligera ventaja. Aiden Caldwell, por otra parte, es un muchacho al que lo manipularon para ser sometido a variados y peligrosos experimentos en busca de una cura para el mismo virus Harran. Pero esta era una cepa diferente, una mutada y potenciada, la variante definitiva del virus que causó la casi extinción de la humanidad tras 20 años, dejando solo unos pocos asentamientos de supervivientes separados por kilómetros en un gigantesco páramo. Ese se convirtió en el nuevo mundo para Aiden, un sitio maldito para los vivos y perdición para los débiles. Aiden aprendió a sobrevivir bajo la ley del más apto y fuerte, siempre avanzando sin mirar atrás, durmiendo donde podía y comiendo lo que daría asco hasta a un animal. Su capacidad de resiliencia le permitió superar pruebas que resultarían en la muerte para un humano normal. Aunque fue dotado de una agilidad y reflejos sobrehumanos, sus movimientos eran toscos y su parkour necesitaba refinamiento, el cual adquirió de su mentor Spike, un antiguo superviviente de la mencionada ciudad de Harran.
Aiden puede aprender rápidamente estilos de lucha con armas a corta y larga distancia, así como manipular explosivos y arrojables, como cuchillos y shurikens. No posee mucha experiencia con armas de fuego, pero lo compensa con su magnífico sigilo, que lo vuelve prácticamente imperceptible para tomar desprevenidos a sus enemigos y escapar sin dejar huella. Eso claro, si es que deja supervivientes. Al no haber tenido mucho contacto con otras personas ni por demasiado tiempo, Aiden es fácilmente influenciable y en ocasiones hasta manipulable por gente peligrosa, lo que deriva en que no sepa en quién confiar realmente, confundiendo amigos con enemigos, al no estar acostumbrado a tratar con lo más bajo de la naturaleza humana. Aún así, su actitud benevolente y buena predisposición a brindar ayuda le han valido grandes y leales amistades en una ciudad donde pocos pueden darse el lujo de depositar su confianza en un extranjero. Sin embargo, lo que hace de Aiden un rival digno de temer es su estado berserker descontrolado, siendo este un evento impredecible. Cuando ese estado se manifiesta, Aiden pierde totalmente el raciocinio y se vuelve un ser de pura maldad, rebosa de adrenalina y es violento en extremo. No mide sus golpes ni tampoco logra comunicarse adecuadamente, apenas articulando gruñidos y quejidos, como si de una bestia salvaje se tratara. Puede aniquilar con suma facilidad a los Volatiles, la variante más temida, volviéndose el híbrido definitivo. Y aunque ha intentado mantener sus instintos bajo control, Aiden no ha logrado mucho hasta ahora, convirtiéndose en alguien muy temido más que respetado, por lo que tuvo que exiliarse para no poner en riesgo a todo y a todos. Así que, ¿quién ganaría en un combate directo, sin que el terreno beneficie a uno u otro, ni tampoco teniendo en cuenta otras condiciones externas, como potenciadores en el caso de Crane o inhibidores para Aiden? Y la respuesta es Kyle Crane. La razón de este resultado es el entrenamiento extremo que recibió Crane en las Fuerzas Armadas, una de las más letales, eficientes y tecnológicamente avanzadas del mundo. Aiden podrá escalar más alto, saltar más lejos y golpear más fuerte, pero esas capacidades provienen por haber sido una rata de laboratorio, no por el entrenamiento duro y exigente. A Aiden le falta determinación y fiabilidad en su estrategia, siempre se lanza al peligro esperando resolver casi todo a base de violencia, sin medir consecuencias para él y el resto de involucrados, que por muy buenas intenciones que tenga el muchacho, en muchas ocasiones pone en riesgo a otros que no deberían salir afectados. Otro ejemplo de que Aiden no es alguien calculador y con paciencia para resolver asuntos es cuando conoce a los gemelos Tolga y Fatin. Los hermanos logran con facilidad sacar de casillas a Aiden con unas cuantas líneas despectivas hacia su persona e intelecto, lo cual hace que Aiden responda de manera precipitada y con prejuicios. Di algo que solo Aiden sabría. Sé que son unos idiotas. ¡Oh! Un chiste sin nada de gracia. Pero Kyle demostró autocontrol y estabilidad emocional ante las versiones más jóvenes de los gemelos, incluso arriesgando su cuello para salvarlos en más de una ocasión, y regresando más tarde para seguir ayudándolos en sus proyectos científicos, aunque piense que no sacará rédito alguno. En cuanto a su más grande hazaña, Aiden pudo aguantar unos minutos a Waltz con una hiper sobredosis de inhibidores, pero eso fue finalmente su propia arma de doble filo, lo que terminó por matarlo básicamente. Si Aiden se ve en aprietos, siempre podrá recurrir a su paracaídas y dejar el peligro atrás con suma facilidad y rapidez. Podría incluso mantenerse en el aire hasta que la persecución acabe y esté completamente a salvo. Pero Kyle aprendió a sobrevivir a como dé lugar cuando se encuentra a nivel de suelo. Su gancho puede proporcionarle un pequeño espacio de respiro para reposicionarse y planear una estrategia. Pero si no se las ingenia para llegar a una zona segura a tiempo, de todas formas morirá. Sí, Aiden pudo escapar de una explosión que abarcó cientos de metros de distancia en pocos segundos, pero Kyle tuvo las agallas de arriesgar su vida por el archivo que contenía la clave de una cura, y aún así pudo aguantar el tiempo suficiente, colgando hacia el vacío y con un cuchillo en el hombro, para asestar el golpe de gracia a su enemigo, y lo hizo con clarísima desventaja. En el final malo, Aiden escoge destruir todas las realidades para que el virus desaparezca, pero Kyle prefirió sacrificar su propia vida para salvar a miles y darle otra oportunidad al ser humano, resultando en una especie de mesías para su época. Y por ese gesto, la historia lo sigue recordando aún en la actualidad. Aiden podrá matar coléricos con facilidad, pero Crane en modo bestia puede controlarlos mediante telepatía, pudiendo comandar un ejército masivo de ellos, lo cual prueba una vez más que, de estos dos sobresalientes ejemplares, Crane es el depredador alfa.